Bien, nosotros estuvimos viendo en el primer libro de Samuel cómo es un libro que contiene la historia de tres personajes principales. ¿Recuerdan cuáles eran? Los tres personajes principales que vimos en primero de Samuel. Samuel, Elí, seguro. Saúl, Elí, Saúl y David. Esos eran los tres personajes principales que vimos en el primer libro de Samuel. Ahora en el segundo libro hay un solo personaje principal, si podemos decirlo así, y es David. Nos quedamos con este último y recordamos cómo realmente este libro era uno solo, pero para fines prácticos, por tamaños de los rollos, de los libros, estos libros que aparecen en dos volúmenes tenían un solo tomo, pero se dividieron por razones prácticas de espacio de los rollos. O sea que no podemos olvidar que tienen una íntima conexión a la hora de nosotros estudiarlos por separado. Y también nosotros por razones de tiempo no quisimos hacer un solo estudio de los libros de Samuel, sino poder también dividirlo en primero y segundo de Samuel. Y quiero tomar prestado los encabezados de Roger Crooks en su libro que hemos mencionado sobre la introducción de a cada libro de la Biblia, si no recuerdo mal, se llama Una nación, un señor, un pueblo. Y la idea es que aquí tenemos con respecto al rey David, los triunfos del rey. No sé si está el bosquejo. Los triunfos del rey, los pecados del rey y los problemas del rey. Eso es básicamente como dividiremos el libro. Los primeros 10 capítulos, los triunfos del rey, someramente, no es que no encontremos otras cosas allí. Luego los pecados del rey, capítulos 11 y 12, y luego los problemas del rey que se derivan de esos pecados. Veamos entonces en primer lugar los triunfos del rey. Y anteriormente habíamos estado viendo facetas de David, habiendo sido ungido pero perseguido, y aquí vamos allá a verle como rey. Como salmista y poeta, David compone una endecha o un lamento por la muerte de Saúl y de Jonatán. Esto está en el capítulo 1, versículos 17 al 27. Un lamento que, dice él, debía ser enseñado ya como una costumbre dentro del pueblo de Judá. Y el primer movimiento de David, después de la muerte de Saúl, fue proclamarse rey de Judá en Hebrón. Ustedes tienen ahí en el mapa, ustedes pueden ver al norte un punto rojo donde está Jerusalén, un poquito más abajo está Belén y entonces marcado en el círculo está Hebrón. O sea, en la distancia que hay entre Jerusalén y Hebrón es de unos 30 kilómetros aproximadamente. O sea que pueden tener un sentido geográfico de lo que estamos hablando aquí. David se proclama rey en Hebrón, es la parte del sur. También ustedes leyendo el libro encontrarán que se menciona a los hijos de Israel para hacer referencia a aquellos que eran seguidores de Saúl y que estaban más en la parte del norte. Aunque es después que el reino se divide entre reino del norte y reino del sur, aquí nosotros podemos ver parte de esto en el primer gobierno de David, su primera proclamación, y la que luego vemos en el capítulo 5, que ya abarca la nación completa. Y la selección de este lugar fue del Señor, quien se lo reveló a él cuando David lo consultó, y que de paso habla como David consultaba al Señor. Y así debemos nosotros hacer también para buscar la voluntad de Dios en oración. Ya él había sido ungido por Samuel, pero él era un ungido perseguido. Ahora es el ungido proclamado rey. En el capítulo 2, versículo 4 dice: vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y ese evento en Hebrón sucedió entonces en ese lugar, en ese punto, 30 kilómetros al sur. Es una proclamación que no fue aceptada por todos. Estaba limitada geográficamente en un sentido. La casa de Saúl no había sido extinguida completamente. Y un general de Saúl, que se llamaba Abner,
Abner. Joab estaba con David. Abner. Este general hizo su propia proclamación aparte. Él toma a Isboset, uno de los hijos de Saúl, y lo hizo rey sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín e Israel. Y si ustedes ven ese mapa que ustedes tienen ahí, pueden notar entonces más o menos la parte donde estaba David, que está en azul, y la parte donde estaba Isboset al norte y al este. Con los eventos de segundo de Samuel, nosotros al leerlos podemos no apercibirnos realmente del espacio de tiempo que ocurre. Podemos leer y no captar que transcurre a veces mucho tiempo entre un evento y otro. Pasaron años con David reinando en Hebrón. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses. Uno lee rápidamente, no fueron 7 años y 6 meses que estuvo allí. De manera que debemos entender ese conflicto que hubo entre los gobiernos de David y de Isboset como algo que permaneció mucho tiempo. Pero ya en el capítulo 2 podemos ver algo del desenlace de ese conflicto cuando el general Abner es perseguido por uno de los hijos de Sarbia, esos 3 hermanos que ejercían liderazgo dentro de los hombres de David. De ellos, Asael tenía una destreza en particular. Dice el versículo 18, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. El individuo era rápido. Bueno, los hombres de David persiguen a Abner, y quien mejor le puede perseguir es precisamente Asael. Abner evita hacerle daño a Asael cuando lo tiene tras sus pies por amor a Joab, pero no prestó atención a las advertencias que Abner le hizo y Abner mata a Asael. Él escapa por el momento, pero ya la suerte había sido echada, porque ya, por así decirlo, ya tenía por enemigo a Joab, que ya no era un asunto meramente militar, sino también personal. Dice el capítulo 3, en el versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Y en el capítulo 3 hallamos 3 cosas. Hallamos información acerca de los hijos de David, los versículos del 2 al 5, y tenemos, creo, una imagen, no tenemos imagen, esta imagen. Esa no se ve del todo completa, pero la idea que tiene esta imagen es las mujeres que tuvo de David, que de paso, obviamente, fueron muchas, los hijos o parte de los hijos de David. Y digo parte porque más adelante en el libro se vuelve a hacer otra lista de otros hijos adicionales que David tuvo. O sea que tuvo una descendencia numerosa. Y en este libro de segundo de Samuel en particular presenta conflictos familiares. Y parte de la razón es precisamente, veremos el pecado de David. Pero aquí en este capítulo tenemos información de los hijos de David. En segundo lugar, información del pacto que David hizo con Abner, los versículos 6 al 21. Y tenemos información de la muerte de Abner de manos de Joab. Joab finalmente acaba con Abner. En el capítulo 4 ocurre la muerte de Isboset de manos de los líderes de bandas de merodeadores que él tenía. O sea, ya ustedes pueden imaginarse el tipo de líderes con los que él se rodeaba, que ellos mismos lo matan a él cuando quieren buscar el favor y congraciarse con el rey David. Pero la reacción de David fue la misma de cuando se apareció el amalecita que le dio el reporte de la muerte de Saúl y de Jonatán. Esto fue lo que pasó, dice en el capítulo 4, versículo 9. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, les dijo:
Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que cuando uno me avisó diciendo, he aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama. No demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra. Y David dio orden a los jóvenes, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Muerto Abner, muerto Isboset, pero he aquí la reacción de David. ¿Cómo es considerado David? Un hombre de sangre. Recuerdan que fue una de las razones por las que Dios no quiso que él le edificara casa a él. Y aparece mucha sangre en el libro. Y siempre hay que tratar de analizar esos eventos en perspectiva. Son días diferentes obviamente a los nuestros. Y estas son de las cosas que vemos que sucedían con cierta regularidad. Pero ahora, con David reinando sobre toda la nación, tenemos una nueva proclamación de David como rey. Y encontramos en el capítulo 5, en el versículo 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. O sea, él pasó aquella primera parte de su reinado en Hebrón, y ahora aquí él es rey de todo Israel. En los versículos 6 al 9 de ese capítulo 5, entonces tenemos una explicación de cómo Jerusalén pasó a ser la capital de su reinado. Dice en el versículo 8: y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, porque era donde estaban los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Había un dicho que se había expresado hablando de cómo David no iba a poder nunca conquistar Jerusalén, y entonces él mismo le cita en sus palabras, mostrando que tiene su disposición a conquistar, y conquistó. Pero ese lugar se encontraba en un lugar, esa ciudad se encontraba en un lugar fortificado, asegurado, difícil de penetrar. Sin embargo, David dice, vamos a penetrar a través del agua. Ellos, para poder alcanzar agua, ellos tenían sus propios manantiales, sus propios túneles para poder alcanzar esos manantiales. Y yo les tengo algunas imágenes para poder entender, o sea, cómo esto ocurrió. Esto es más o menos la idea. Arriba ustedes pueden ver que hay un muro que impide que alguien pase. Para coger agua, ellos bajaban, se metían en ese túnel y sacaban el agua. Lo que los hombres de David hicieron fue introducirse por el otro lado y poder salir y no tener que pasar problemas con la muralla que esas personas tenían. Dice Roger Crooks, Hebrón, estos son algunas fotos de los túneles para que puedan tener una idea. Todo eso es en piedra, esa escalera que ustedes ven es en piedra. Si no fue ese mismo el túnel, fue en un túnel parecido a ese. Ya ustedes pueden ver que tienen aún en el día de hoy manubrios para los turistas, pero en aquel día no era así. La otra foto también, creo que habían 3 fotos de túneles. ¿No hay otra después de eso? No la pusieron. Ok. ¿Perdón? Sí, no, pero yo tenía 3 fotos. Pero está bien, ya con esas 2 bastan. Hebrón, su sede presente, dice Roger Crooks, se encontraba demasiado al sur. Necesitaba un lugar más central para su nueva administración. Es por esto que, utilizando el sistema de aguas de la ciudad para conseguir acceso a lo que parecía una fortaleza inexpugnable, David capturó en Jerusalén de manos de los jebuseos. Esta vino a ser la nueva capital de la nación y se conoció como la ciudad de David. Una de las promesas que nosotros vemos cumplirse aquí es la que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 15,
versículos 18 al 21, donde dijo que daría la tierra de los jebuseos a sus descendientes. O sea que una promesa que Dios dio a Abraham encuentra cumplimiento en este instante, cuando Jerusalén es conquistada. Pero también estaba la amenaza de los filisteos. Cuando los filisteos, que eran uno de los pueblos que continuamente estaba amenazando al pueblo de Israel en la época de los jueces, cuando los filisteos ven cómo este rey se empieza a fortalecer, entonces los filisteos se empiezan a preocupar, ven creciendo el poder de David y temen que un ataque contra ellos pueda poner fin al control que ellos tenían en parte de las tierras de Israel. Y todos los filisteos se despliegan en el valle de Refaim. David consulta a Dios y el Señor le dice que les haga frente porque le daría la victoria frente a ellos. Este es el mapa que muestra una idea de todas las batallas con las que David tuvo que enfrentar. Él tuvo que luchar contra Moab, tuvo que luchar contra los filisteos que vienen de la región del oeste, tuvo que pelear también con los de Edom. Los edomitas venían de la parte del sur, o sea que eran muchos ataques, y las flechas, para que en el mapa no se ve completo allí, indican cuál era la nación contra la que David tuvo que luchar. El punto es que Dios le dio victorias a David, incluyendo esta victoria aplastante contra los filisteos. Los filisteos fueron con todos sus ídolos a la guerra, y dice el texto que ellos tuvieron que dejarlos abandonados en el valle. Ellos regresan de nuevo al mismo lugar y David vuelve a derrotarlos otra vez. Y cuando ya la amenaza de los filisteos ya no estaba en el panorama, David hace que el arca del pacto fuese llevada entonces a Jerusalén. A Jerusalén. Él dice: yo quiero que esté allí en la ciudad de David. Uno de los deseos que él tuvo, como les decía, era tener una casa, edificar una casa para la morada de Dios con ellos. Para que el arca no estuviera en tiendas. Dice: yo estoy aquí en una casa y sin embargo la casa de Dios es de tiendas. Sin embargo, Dios lo que hace es darle más promesas. Le promete su presencia con él. Dice en el capítulo 7, versículo 8: ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Recuerdan el tema de 1 de Samuel? Cómo Dios toma a los que no son nadie y los pone en posiciones de autoridad. Eso es lo que le está recordando el Señor a David. Sigue diciendo el texto: y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de las grandes que hay, de los grandes que hay en la tierra. Yo he estado contigo, yo seguiré contigo, te voy a dar un gran nombre. Le promete también que le edificaría casa a él. ¿Cómo así que Dios le edificaría casa a él? David quiere edificar casa a Dios y Dios le dice: no, soy yo que te voy a edificar la tuya. Y lo que Dios está diciendo es: yo voy a hacer de ti una dinastía. De ti procederá una dinastía de reyes. Y venía Salomón después, pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo, que salió de los lomos precisamente de David. Dice en el capítulo 7, versículo 10: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Dice: esto va a pasar después que tú te mueras, David. Voy a establecer ese reino de ese descendiente tuyo. Y dice: él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Estas palabras son citadas en el Nuevo Testamento. Estas son palabras de pacto. Dios está haciendo un pacto, confirmando un pacto con David. Tú vas a tener un reino permanente.
Y esto va a comenzar después de ti con Salomón, pero este reino tuyo durará para siempre, haciendo un señalamiento del Mesías que vendría de él. Y dice, hablando de Salomón, cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Para siempre. ¿Tiene esto que ver con la argumentación de toda la Biblia en sentido general? Hermanos, esto es lo que une el Evangelio de Mateo con el Antiguo Testamento. Porque lo que encontramos en el Evangelio de Mateo es la demostración de que Jesús es descendiente de David y por lo tanto tiene linaje real. Él es rey por derecho y él es el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios a David. Tiene unidad. Dice Roger Crooks, y lo cito de nuevo: si comparas 2 de Samuel 7:12 con Génesis 15:4, verás inmediatamente que el pacto de Dios con David estaba relacionado con su pacto con Abraham, el cual a su vez estaba conectado a Génesis 3:15. ¿Y qué es lo que promete Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer saldría uno que aplastaría a la serpiente. Esto es una guerra espiritual entre los hijos de Dios y los hijos de la mujer. Entre la serpiente y la mujer. ¿Y qué está diciendo? Nosotros tendríamos a alguien que descendería de la mujer. Pero no más que aún, vendría también, sería de una simiente de Abraham. Pero más aún, sería un descendiente establecido para siempre de David. El Mesías prometido es algo que nosotros estamos viendo en estas enseñanzas de 2 de Samuel. El capítulo 8 hace un recuento de los logros militares de David. Confirma que él sometió a los filisteos y además que derrotó a Moab haciéndoles sus siervos. Y una nota interesante con esto de la derrota de Moab, en el mapa ustedes pueden ver a Moab como al otro lado del Jordán, él conquista Moab. Es que si ustedes recuerdan, él tenía un familiar que era de Moab. ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién? Ruth, muy bien, Ruth. O sea que tiene un familiar ahí, quizás para él tenía sentimientos encontrados, tener que ir e invadir a Moab, pero ciertamente lo hizo. Y dice en el versículo 13 de ese capítulo 8, y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. El Señor cumpliendo su promesa para con él. Y la manera en que inicia el capítulo 9 es significativa. Dice en el versículo 1, dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Ven algo del corazón de David en esto? Y esta era una forma de introducir lo que él hizo a favor de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. ¿Y qué hizo David con Mefiboset? No solo le dio las tierras que le pertenecieron a Saúl, sino que le hizo partícipe de su propia mesa como si fuera uno de sus hijos, mostrando la bondad. Cito a Crooks de nuevo aquí: el registro de los logros de David alcanzan su pináculo en 2 de Samuel 9 por la forma misericordiosa en que trató a Mefiboset, uno de los hijos de Jonatán. El rey de Dios no solo hace lo justo y recto, sino que reina sobre todo con gracia, reflejando la generosidad del pacto de Dios con su pueblo. Vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, actuando con generosidad en este sentido. Pero la sombra recae ahora sobre la vida de David. Capítulos 11 y 12, los pecados del rey. Los pecados del rey. Alguien dio a 2 de Samuel el subtítulo: cuando los reyes buenos hacen cosas malas. Si la historia de David hubiera concluido aquí,
la memoria que tendríamos de él estaría dominada por lo que hizo con Goliat, por la sensibilidad de su conciencia al no querer matar a Saúl cuando tuvo 2 oportunidades para hacerlo, o a sus logros militares, entre otras cosas más. Pero sus pecados, aunque perdonados, son de las cosas más recordadas, lo cual en sí mismo es una lección para todos nosotros. Las grandes victorias pueden ser opacadas por las derrotas propinadas por el pecado. Las grandes victorias pueden ser opacadas por las grandes derrotas propinadas por el pecado. Observen que no estamos hablando del pecado de David, sino de los pecados de David, porque no fue uno solo. Solo con lo narrado en esos 2 capítulos vemos la violación de los siguientes mandamientos. El 10º mandamiento, porque él codició la mujer de su prójimo. El 7º mandamiento, porque durmió con Betsabé. El 8º mandamiento, pues puso a Urías, porque le robó a Urías, a Urías le robó a Betsabé, y a Betsabé le robó su dignidad. O sea que fue un ladrón. Y eso fue parte del argumento que Natán usó con él, cuando le hizo la parábola aquella de lo que ocurrió con aquel hombre que quitó el corderito que el otro tenía para brindárselo a los demás cuando él tenía mucho. Le quitaste al otro lo que tenía. El 9º mandamiento, porque en su intento por encubrir su pecado, mintió, hizo cosas y ocultó cosas. Y obviamente el 6º mandamiento, pues orquestó la muerte de un hombre que le había sido fiel a él y a su pueblo. No es el pecado de David, son los pecados de David. Y no nos llama la atención que Dios quisiera poner eso con todos esos detalles en este libro. Los anales de la historia están llenos de las cosas buenas de los líderes. Obviamente, hay del historiador que se atreviera con uno de esos emperadores vivos de escribir alguna de esas cosas malas. Le arrancaban la cabeza. Pero nosotros vemos a Dios hablando claramente aún de los pecados de sus líderes, como David aquí. Y es una gran lección para nosotros aprender. Ustedes recuerdan cómo Pablo utiliza aún los pecados del pueblo de Israel para decir, son ejemplos para nosotros, para que nosotros no cometamos lo mismo. Son advertencias para nosotros. ¿Se salió David con la suya? El único hombre que vemos enterarse de toda la trama fue Joab, a quien él utilizó. Pero no la única persona. El único hombre, pero no la única persona. El capítulo 11 concluye con una declaración muy reveladora. Dice el versículo 27 al final, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Los ojos del Señor estaban ahí. Los ojos del Señor estaban ahí. Amados hermanos, las cosas pueden estar ocultas a los ojos de los hombres, pero para los ojos de Dios están bien claras. Bien claras. Y es a Él a quien nosotros le daremos cuenta. Dios envió al profeta Natán entonces para confrontarlo, el cual lo hizo a través de una parábola que despertó la sensibilidad de conciencia ante una crueldad 1000 veces menor que la cometida por él contra Urías. Y es entonces que Natán le dice la famosa expresión, tú eres aquel hombre. El Señor le acusó de haber tomado en poco su palabra. Le dijo, tú tomaste en poco mis palabras. ¿Y no somos nosotros culpables también? ¿No tomamos nosotros en poco la palabra de Dios cuando tú y yo pecamos contra Él? Hay cosas con las que no jugamos, pero hay otras cosas en las que no tomamos las cosas tan en serio. ¿Qué nos da a nosotros la libertad de tomar algunas cosas en serio y otras no? Tenemos esa libertad. Nos gusta a nosotros cuando nosotros damos directrices, si somos jefes, superiores, padres, maestros, y damos directrices y algunas cosas son tomadas en cuenta y las otras son obviadas. ¿Cómo nos sentimos? Pues Dios le está diciendo, David, tú tomaste en poco mi palabra.
Y nosotros podemos pecar de lo mismo. Pero aprendemos también aquí algo acerca del carácter de los líderes. El carácter de los líderes, que es de suma importancia. Y nosotros estamos viviendo ahora mismo una crisis mundial con respecto a esto. Ya las personas no esperan ser gobernadas por personas con criterios, con integridad, con fidelidad. Los líderes del momento están llenos de problemas. Solo se espera que esos problemas no afecten nuestros intereses. Pero ellos pueden ser presidentes y líderes. Solo que sus problemas no me afecten. Que no afecten la economía. Y por eso están admitiendo cualquier tipo de líder. No es carácter que tienen que tener. No es rectitud, pero Dios nos está dando una lección aquí con esto. Dios nos está dando una lección. Segundo de Samuel nos enseña una vez más que los pecados de los líderes afectan a los líderes e inciden en el pueblo. Y esto el resto del libro lo demostrará hasta la saciedad. Si bien es cierto que el pecado de David fue un pecado ejemplar, también lo fue su arrepentimiento. He pecado contra el Señor, admitió él delante de Natán. Pero no solo eso, sino que los Salmos 32 y 51 dan expresión a la profundidad y a la dimensión del arrepentimiento que experimentó él, la contrición que él experimentó en su corazón. Pero lo más ejemplar de todo es el perdón de Dios. Lo más ejemplar de todo. Aunque no fue sin consecuencias lo que ocurrió, el Señor perdonó a David. Esa historia de David nos recuerda que somos grandes pecadores, pero que el Señor es un gran Salvador. ¡Qué perdón! Y como dice el himno, su gracia es más grande que nuestro pecar. Más grande que nuestro pecar. Si no fuera así, estaríamos perdidos. Porque no hay pecado que pueda superar su gracia. ¡Wow! Y segundo de Samuel nos hace mirar hacia el futuro. A la llegada de un rey que no sucumbiría ante el pecado. Y que sería tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, no era Saúl, pero tampoco era David. En realidad, tampoco era David. Pero no solamente vemos entonces los triunfos de David, los pecados de David, vemos también los problemas del rey, que es a partir del capítulo 13 hasta el 24. Obviamente es una sección amplia que contiene muchas cosas, pero como decíamos, sus pecados trajeron consecuencias. Dice en el capítulo 12, versículo 11, así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Y el versículo 14, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Una terrible consecuencia. Esa última sección es un despliegue de esos problemas que surgieron con la caída de David. Y la primera consecuencia fue esa muerte. Pero le siguieron muchos otros eventos que tocaron su vida familiar y su reino. El capítulo 13 narra la historia del pecado de Amnón, el hijo de David. Y posteriormente su muerte de manos de su hermano Absalón, quien entonces se ve obligado a huir de la presencia de David. Por eso cuando dos hermanos tienen problemas, uno mata al otro, los padres no pierden uno solo, pierden dos hijos. Aquí estaba David perdiendo también en un sentido a Absalón. Amnón comete violación contra su media hermana Tamar y Absalón, hermano de ella, de carne y de padre y madre, decide tomar la justicia en sus propias manos. Un desastre familiar recae ahora sobre David. Él tiene graves problemas con sus hijos y los hermanos comienzan a aborrecerse entre sí. David empieza a derramar muchas lágrimas de aquí en adelante. Vemos a David derramando muchas lágrimas de aquí en adelante. Absalón guardó durante 2 años el odio que sentía contra Amnón.
2 años y urdió un plan después de 2 años para quitarle la vida. Y pierde la vida de manos de los siervos de Absalón. Y David llora la muerte de su hijo. Capítulo 13, versículo 11. Absalón huye a Jesús, donde se esconde por 3 años. Y dice el texto que David lloraba por su hijo todos los días. Versículo 37. David llora y David llora. El pecado trae consecuencias. Su padre nunca pensó en hacerle daño a Absalón, pero Absalón no estaba seguro de lo que podía pasar con él. El capítulo termina con David con un intenso deseo de ir donde estaba Absalón, en el versículo 39 del capítulo 13. Y al cabo de los 3 años y a través de una treta de Joab, David ordena a buscar a Absalón. Pero oigan lo más extraño, él da órdenes de que cuando él venga, él no vea su rostro. Que no venga conmigo, no me venga a buscar. Él tiene un intenso deseo de ir a donde él, pero después no lo quiere ver. Son de las cosas que uno dice, no entiendo. Los problemas de David se multiplican. Dice el versículo 28, Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. O sea, el texto declara precisamente lo que estaba ocurriendo. Era un desastre familiar. Y ante esta situación, Absalón manda a buscar a Joab, quien nunca acepta el llamado. David me dijo que él no lo quiere ver. Entonces, Absalón me manda a buscar a mí. Eso es para ver qué es lo que está pasando. Y Absalón dice, yo no voy para allá. Y Absalón, entonces, para hacer que Joab sí vaya, porque los terrenos de ellos estaban contiguos, le prende fuego a los terrenos de Joab. Y así Joab se vio obligado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tú le prendiste fuego a los terrenos míos. Bueno, pues yo te había mandado a buscar. Te llamé, y aparecía en el WhatsApp que te salió el mensaje y no viniste. Entonces ahora sí. Ahora entonces él le busca audiencia con el rey. Y David entonces es el que le dice que bien, que vaya. Se vuelven a ver, pero las cosas no están bien. Y lo que encontramos después es la terrible traición que Absalón comete contra su padre David. Comienza a indisponer a las personas en contra de su padre y a hacer que la gente empiece a seguirlo a él. En el capítulo 15, versículo 6 dice que Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Robó el corazón, indisponiéndolo en contra de David y robándose el corazón hacia su favor. Los problemas de los reinados de aquella época y de la política de la actualidad. Después de hacer campaña por 4 años, entonces se declaró en rebeldía. No sé, 4 años hizo campaña. Se declaró en rebeldía y se autoproclamó rey en Hebrón, nada más y nada menos que en Hebrón, en el versículo 10. Sus seguidores empezaron a aumentar hasta tal punto que llega un mensajero a David y le dice, mira, el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David tiene que salir huyendo por su vida. Y él sale en dirección a cruzar el río Jordán. Pero la mano del Señor estaba con David. Hubo un conflicto entre el consejo que los 2 consejeros de Absalón, Aitofel y Usai, le estaban dando con respecto a qué hacer con David. Usai estaba con David, pero David le dijo, mira, regresa, trata de ponerte en buena con Absalón y sea allí ojo para mí. Y de lo que esté pasando, déjame saber. Y él llega, Absalón sospecha. ¿Y qué es lo que tú haces aquí que no estás con tu amigo? Dice, no, tú sabes que está en buena con el que está en poder. Yo estoy contigo ahora. Y de esa manera, él estuvo dándole hasta consejos. Y resulta que el Señor hizo que David prestara atención al consejo de Usai y no al de Aitofel, que se deprimió tanto que se quitó la vida porque no se llevaron de su consejo. Dice el versículo 14, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Cuando Dios va a hacer algo, Dios hace algo. Él es el soberano y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Puede parecernos difícil, pero Dios tiene sus maneras para hacer que las cosas ocurran. David se entera de los planes en su contra, logra huir entonces. Cuando Absalón lo persigue, o sea, los planes que estaban
haciendo para encontrar a David y matarle. Cuando Absalón lo persigue más allá del río Jordán, se enfrentan ambos ejércitos y los hombres de David logran la victoria. Es en ese contexto que Absalón queda colgado con su gran cabello de una encina cuando pasaba con su mulo. David había dado orden de que protegieran la vida de su hijo, pero Joab, un guerrero de sangre, no hizo caso y mató a Absalón en aquel lugar. David está esperando noticias de lo que está pasando porque a él no le permitieron, él quería ir a la guerra pero no se lo permitieron. Y él esperando noticias ve que llegan a contarle lo que pasó dos mensajeros. Y él dice, estoy esperando. Uno parece que trae buenas noticias, otro parece que trae malas por el caminar. O sea, imagínense cuando veían a alguien, hasta por el caminar, veían si eran buenas o malas noticias. El punto es que lo que le interesaba saber a David no era tanto si habían ganado la batalla, sino si su hijo todavía estaba con vida. La buena noticia de la victoria quedó completamente opacada ante la noticia de la muerte de Absalón. Dice, y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y el ambiente era tal que no parecía que habían ganado la batalla. Todo era lúgubre y triste. Entonces dieron aviso a Joab. Y he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y todos sus hombres viendo esto. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo. Porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente. Entran calladamente a la ciudad. Si un pueblo gana, ¿cómo entra en la ciudad? Con algarabía. Dice todo el mundo calladito. Y dice, y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, oh hijo mío Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Eso hace que Joab reprenda a David. Le dice, mira, tu pueblo sacrificó su vida para ganar una victoria a tu favor. Y tú lo que estás es llorando por aquel que era tu hijo rebelde que te había traicionado. Y entonces David entra en razón y habla con el pueblo y les da palabras de aliento. El capítulo 20 nos presenta otra rebelión que terminó también con muerte, el caso de Seba. Y no voy a ver eso, ya parte ya de un detalle adicional en el capítulo 20. Pero como parte final quisiera ver lo que en los capítulos 21 al 24 llamamos siempre Jesús en el libro de Segundo de Samuel. Jesús en este libro. Los capítulos finales han sido organizados de la siguiente manera. Una historia de redención, una lista de logros militares, un cántico, otro cántico, una lista de logros militares, una historia de redención. Si ustedes pueden ver en el bosquejo, los dos cánticos están juntos a un mismo nivel. Luego la lista de logros militares en otro nivel y la historia de redención a otro nivel. Es como si se hiciera una especie de sándwich con estos elementos. Pero lo que domina allí es esa historia, son esas dos historias de redención que aparecen en el capítulo 21 y en el capítulo 24. La primera historia de redención es la que aparece en el contexto de los gabaonitas. Cuando David dice, ¿cómo podemos resarcir lo que hizo Saúl cuando mató a los gabaonitas? Cuando le hizo daño a los gabaonitas, cuando ellos habían hecho un pacto de proteger en los días de Josué, de proteger a los gabaonitas. Y Dios mismo le dice cuál era la expiación que ellos tenían que hacer. O sea, entra una situación difícil. Dios tomó en serio, Dios había enviado castigo al pueblo por causa de la violación del pacto que ellos habían hecho con los gabaonitas. ¿Cómo ocurrió la restitución? Los gabaonitas exigieron la vida de los hombres de Saúl, pero David libró a Mefiboset, pero de los demás los entregaron a muerte. Hubo una restitución, hubo una redención. Lo que a los hombres puede parecer nada, amados hermanos, Dios lo toma muy en serio, con profunda seriedad. El tiempo se me ha ido, me dan 2 minutos. Ya habían pasado muchos años desde que Israel hizo un pacto con los gabaonitas. Pero para Dios eso era como si hubiera sido el día anterior.
Esa violación Dios la tomó en serio. Dijo, los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor. Eso es en la época de Josué. Ellos no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira sobre el juramento que les hemos hecho. Y por la violación, ¿saben qué ocurrió? La ira de Dios vino sobre el pueblo y había que hacer expiación. Y algo similar ocurre en el capítulo 24. David ordena que se realice un censo, aún contra el consejo de Joab. David se arrepiente, se da cuenta de lo malo que había hecho, sea que había orgullo o qué tipo de pecado involucrado de por medio, pero ya el daño estaba hecho. Dice el versículo 10 del capítulo 24, después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y Dios le dijo, sí, vamos a quitarlo, pero escoge uno de 3 castigos posibles: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, 3 días de pestilencia. Y la respuesta de David es digna de ser recordada. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. David, por orden del Señor, levantó un altar en la era de Arauna el Jebuseo. Y una vez hecha la expiación, el juicio se detuvo. Arauna Jebuseo. ¿A dónde era que estaban los jebuseos? En Jerusalén. En Jerusalén. Él entonces, para detener la plaga, David compra la tierra, que dice, yo no lo voy a coger de gratis. No le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste nada. ¿Recuerdan esas palabras famosas de David? Y él hace ofrendas de paz y la plaga se detiene instantáneamente. Hermanos, todo eso es una ilustración de lo que años después haría Jesús por su pueblo. La ira de Dios a causa de los pecados estaban sobre ellos, pero Jesús se puso en medio del altar para hacer expiación y redimirnos. Y esta cita de Crux es hermosa. Sabemos que el lugar en el que la ira de Dios cayó finalmente con toda su furia, no estaba lejos de la era de Arauna. Allí envuelto por las tinieblas del juicio de Dios. Marcos 15:33, tinieblas. Jesús cargó la culpa, hizo propiciación y con su grito de abandono hizo que las tinieblas se terminaran. Unos años después, cerca de ese lugar, hubo la verdadera expiación por nuestros pecados. El punto más importante de la historia de David no fue su valentía, ni su habilidad militar, ni sus composiciones. Su rol principal fue ser una figura del verdadero ungido de Dios. Pero aunque fue un siervo conforme al corazón de Dios, estuvo lejos de representar con precisión a un rey tan perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no era Saúl, tampoco David. El verdadero rey que restaurará todas las cosas es Jesús. ¿Recuerdan las palabras de los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey de los judíos es rey del universo. Lucas 1:31, aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado grande, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ese es el cumplimiento de Segundo de Samuel, el hilo conector de Segundo de Samuel con el resto de las Escrituras. Quien murió en la cruz es nuestro Rey. Se levantó victorioso, muriendo venció. Pudo llamar legiones de ángeles, pero todo era parte del plan, morir para salvarte a ti y a mí. Y hoy está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Suyo es todo poder y autoridad. Nos ha mandado a proclamar el evangelio del reino para que todo aquel hombre se someta y viva conforme a lo que Él ha enseñado. Él viene otra vez. Su reino no tendrá fin, pero tenemos que ponernos de su lado. Jesús es el Rey que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en el mundo. A Él sea la gloria. Segundo de Samuel nos presenta a Cristo como el verdadero Rey.